coach, conferencista, comunicadora, escritora. A mí me invitaron a hablar sobre mi carrera. Cuando a uno le dicen, oye, te consideran una persona de éxito o mujer de éxito, algo que en lo particular a mí se me complica es hablar sobre mí misma, y sobre todo porque dicen que el agua en boca propia es vituperio, pero creo que también hablar de lo que uno hace para ser una base o un referente en la vida de ustedes, creo que puede ser interesante. Es como cuando tomamos una lectura, empezamos a leer un libro y creemos o suponemos que vamos a encontrar seguramente algún tema, alguna reflexión, alguna nueva palabra que nos va a indicar hacia dónde vamos. A veces cuando escuchamos a alguien también decimos, ¿qué me puede aportar? Siempre hay algo o alguien que nos puede decir hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, y sobre todo que lo que estamos haciendo nos puede servir para un presente inmediato. Yo empiezo siendo una persona como lo soy ahora, tan común. Soy una persona común, pero que la única diferencia que podría marcar, creo yo, con la mayoría, y es con lo que trabajo diariamente, es sobre valores cimentados o fundamentados por los que yo aprendí de Vince Lombardi. Vince Lombardi fue un coach de los Green Bay Packers, fue considerado el primer coach a nivel deportivo de los más importantes y del que yo he leído bastante. Les recomiendo que lean sobre Vince Lombardi. Y leyendo la historia de Lombardi, leyendo la historia de su hijo, son personas que me motivaron, sobre todo en el sentido de la disciplina. La mayoría de las personas nos cuesta mucho disciplinarnos, y un ejemplo claro es cuando la gente se nos hace una invitación, afirmamos, acordamos y no asistimos. Y lo comento por lo siguiente, es cuando ahí la persona empieza a fallar sobre su credibilidad, sobre su compromiso y sobre todo con lo que se espera. Con lo que se espera de las personas es que la gente responda. Cuando yo empiezo a estudiar sobre la carrera de Vince Lombardi, me doy cuenta que se necesita, aparte que él tiene mucho los conceptos espartanos, esos guerreros, esas personas que hacen la diferencia de lo que somos, y vuelvo a decir, y de lo que vamos a hacer. La gente nos gusta siempre la zona de confort, de lo que hablaba exactamente también Steve Jobs, que tenemos que salirnos o rebelarnos o ir contra esas corrientes o con esos locos que nos dicen no lo hagas porque seguramente no encajas. A mí me encanta ser, y lo hago con toda la conciencia y con toda la intención, ser disruptiva, romper paradigmas. Tengo 48 años acabados de cumplir. Soy una persona que levanta la voz, pero levanta la voz a través del conocimiento, de la experiencia y sobre la pasión. Y cuando yo hablo de Vince Lombardi, ¿por qué me dijo que el sacrificio, la pasión, la valentía, el trabajo duro, la firmeza de pensamiento y la disciplina son las únicas, o en mi caso particular, las herramientas necesarias para poder, vuelvo a repetirlo, para hacer y hacer la diferencia? La gente te dice, es que es suerte, es que puedes tener o puedes conseguir lo que quieras. No hay día, yo ahora lo hablaba contigo hace un momento, que pasamos por muchas circunstancias, y las circunstancias en la mayoría de las veces lo que nos hacen es mermar nuestra capacidad y creer que las cosas ya no se van a dar. Y todo esto también se los platico porque al ser autora también de este libro de la crisis de la edad madura, me doy cuenta, yo tuve mi crisis a los 37 años, estuve muchos años con mis crisis y me daba cuenta que la única manera de resolverlo es prepararme, estudiar, no quejarme, cumplir, ser una persona profesional, ser una persona auténtica, decirle las cosas a la gente. No por ser un auténtico tiene que ir uno por la calle, ni ofendiendo ni agrediendo, simplemente a la gente decirle cómo se deben de hacer las cosas para mejorar. Vivimos en una sociedad muy contrariada, contaminada, y sobre todo que vamos todos en esa línea y no cambiamos. Cuando a la gente le pides un poco más, cuando a la gente le pides un compromiso, cuando a la gente le pides, por favor, que sea responsable de sus palabras, de sus acciones, de sus decisiones y sus determinaciones, la gente no cumple. Entonces, cuando uno llega y se prepara y habla aparte con la vehemencia, la pasión, la credibilidad, el conocimiento y sobre todo el creer y el creer que lo mejor que podemos hacer en esta vida es convertirnos en seres de cambio, entonces es cuando la gente te empieza a mirar y entonces la gente te empieza a juzgar. Es muy fácil en ocasiones, cuando tenemos algunos la posibilidad, el derecho, la obligación, la responsabilidad, el talento y la conciencia de lo que somos, y pararnos enfrente de un medio de comunicación, tomar un micrófono y hablar sobre algo. No es nada más el que me la creo,
ningún motivo te puedes quejar. Y si te quejas hacia adentro y puedes llorar y verte a un rincón y decir no puedo, no quise. ¿Pero por qué no quise y por qué no puedo? Por la simple razón, porque no estoy preparado, porque no estoy convencido. La gente también cree que cuando uno toma un micrófono o se pone a escribir, es que fue suerte o se inspiró, fue un momento, no. Son muchos años. Y lo mejor que puede hacer uno es dejar, a través de los años de la experiencia y del convencimiento de uno mismo, es dejar un legado. Uno como escritor, conferencista, coach o cualquiera de nuestras ramas, de nuestras profesiones, tenemos absolutamente la responsabilidad de dejar un legado. Nos quejamos de las nuevas juventudes o la generación esta milenial que está entre los 20 y 30 años, en donde nos dicen, quítate que ahí te voy. Nos juzgan viejos a partir de los 45 años, no hay oportunidades laborales. ¿Y qué hacemos? No nos preparamos, no nos exigimos, somos demasiado considerados con nosotros mismos. Y en el momento que alguien viene y nos dice algo, pero no se trata de levantar la voz, se trata de decir que si no nos movemos y no hacemos algo por nosotros, no nos lamentemos en unos 10, 15 años cuando seamos viejos, cuando seamos enfermos. Nosotros exigimos una generación de jóvenes que nos digan, cuídame, considérame, yo soy a lo mejor como un Aristóteles, un Sócrates, un Platón, en donde, qué belleza poder haber escuchado a un Aristóteles. Imagínense un Aristóteles que pudo haber educado a Alejandro Magno. No pudo, lo educó. Alejandro Magno, un gran guerrero que lo único que hacía en sus guerras es defender bien sus derechos y sus ideales, nunca tocó ninguna tierra en su estructura para hacer de eso una historia. Un Aristóteles como un mentor es lo que necesitamos cada uno de nosotros, alguien al que tengamos que respetar, alguien al que le tengamos que exigir, dime, porque quiero aprender. ¿Cuántas veces en nuestra vida le exigimos a alguien que nos enseñe? Esperamos que nos pregunten y no tenemos a veces respuestas. Y no podemos nada más contestar por mi experiencia de la vida, tenemos que contestar porque estamos preparados. No importa cuál sea nuestra profesión, no importa cuál sea nuestra condición, lo que tenemos que hacer es hacer la diferencia. ¿Qué está pasando con una generación como lo que acabo de mencionar, de los millennials? Esos millennials que sufren tanto peor que nosotros, esos millennials que no quieren votar a salir a la calle porque saben que vivimos en una sociedad en donde las cosas no van a cambiar. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Escuchar y escuchar, pero nadie estamos haciendo nada. ¿Quién hace algo? ¿Quién lo hace y por qué lo hace? Bueno, hay una razón, porque tengo que comer y tengo que sobrevivir, y tengo que moverme porque tengo que llevar el ingreso a la casa, y tengo que hacer algo porque tengo que pagar renta, colegiaturas, y tengo que hacer una serie de movimientos, pero no solamente es el movimiento para generar una supervivencia o decir pasé por esta vida, es la simple y la llana intención de que no podemos dejar de hacer más. Y si nosotros no nos movemos de lo que le llaman el status quo, nuestra zona de confort, no vamos a lograr nada. ¿Cuál es la expectativa que uno puede tener como conferencista? Yo recuerdo, y eso no es común, pero lo tengo muy presente, hay gente que me ha bajado de sus escenarios o me ha sacado de los programas de televisión, me ha corrido de cadenas de radio, y no por cómo hablo, es por lo que digo. A la gente le molesta, a la gente le gusta que le pongan las cosas entre comillas y subrayadas. Cuando tú hablas con alguien y aparte, respetando esa pasión o esa vehemencia, pero hay conocimiento, hay manera de poder entender lo que pasa, lo que te estoy exigiendo, y te lo exijo porque se tiene que hacer. A la gente le gusta todo bonito, en platito de plata y si se puede de preferencia en un mantel rosadito o azulito. Pero cuando llega uno y exige, y te exijo como podía yo exigir o que alguien me pudiera exigir, porque cuando alguien debate porque lo sabe, porque debate porque sabe qué hacer mal. Yo recuerdo que leía hace tiempo a Margaret Thatcher, la mujer de hierro. A mí me dicen la coach de hierro, porque cuando yo trabajo con la gente yo le digo, o cambias o esto no va a funcionar. Cuando me contratan en una conferencia o hago algo, que cuando menos no se duerman y no estén viendo el celular, algo bueno estoy haciendo. Margaret Thatcher decía, en el momento en que el ser humano le empezó a interesar más sus emociones y sus sentimientos, dejó